Muy buenas noches. Sea para todos y todas las personas que puedan ver este video, ya que el único propósito es que nos engrandezcamos el alma y el espíritu con este conocimiento sagrado. Y dice así Juan 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por eso el mundo nos conoce porque no le he conocido a Él. Porque no le he conocido a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Solo imagínense qué bonito mensaje nos está dando el capítulo 1 de Juan, versículo 2. Esto es para que reflexionemos y que nos demos cuenta qué es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, porque tenemos que trabajar con el arrepentimiento de pecado, porque todo aquel que no se arrepiente de sus pecados jamás podrá ser libre del pecado. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo y así como Él es puro. Así tenemos que ser nosotros, como Él, puro, sin mancha. Tenemos que quitarnos todo ese lastre de pecado psicológico que tenemos, la lujuria, la envidia, la gula, la pereza y todos tantos agregados o pecados más que tenemos en cada uno de nosotros. Todos nosotros debemos de trabajar profundamente con la oración para no caer en la tentación. Recuérdense que nosotros somos la imagen de Dios y eso nos está diciendo en este capítulo 1 de Juan. Y seguimos leyendo el versículo 4 que dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el que peca es infracción de ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En esa situación estamos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hablamos y con todo lo que hacemos. Porque nosotros honramos a Dios de palabra, pero no de hecho. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijo mío, nadie os engañe. El que hace juicio es justo como Él es justo. Solo imagínense lo que dice el versículo 6 y 7 de Juan, versículo 1, capítulo 1. Nosotros debemos de no pecar para poder, porque todo aquel que peca no ha conocido al Cristo, no ha conocido al Padre, no puede ser hermano, no puede ser hijo. Solo imagínense en qué situación estamos. Nosotros tenemos
que vencer el pecado para poder morir en cada uno de nosotros. Porque nosotros debemos de vencer al pecado. Porque no puedo decirles que no seamos mundanos, porque no nos podemos salir del mundo, porque nosotros vivimos en el mundo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Solo imagínense. Entonces, solo hagámonos la pregunta cada uno de nosotros. ¿Qué sucede que después de que vamos al culto, venimos bravos, venimos regañando, venimos peleando con nuestros hijos, peleando con nuestra esposa o nuestro esposo, etcétera, criticando al vecino, criticando al hermano que estuvo en la iglesia? ¿Qué está pasando, pues? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué queremos hacer? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Reflexionemos, pensemos qué está sucediendo en nosotros. Esto lo dice versículo 9 del capítulo 1 de Juan. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Somos leedores de la Biblia? ¿Somos practicadores del mensaje de la Biblia? ¿O qué nos está pasando? ¿Por qué nosotros infringimos, pecamos y nos decimos y nos hacemos decir que somos cristianos cuando estamos en contra de Dios? Porque todo aquel que está con el Cristo no peca. Todo aquel que está con Dios no peca. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Óiganlo bien. Y no solo lo utilicemos para predicar o para darle enseñanza, vivámosla nosotros, seamos ejemplo, tal de palabra, tal de pensamientos y así de obras. No seamos hipócritas, porque nosotros tenemos que convertirnos en hijos de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ajá. ¿En qué estamos y en qué quedamos? Eso lo dice el versículo 11 del capítulo 1 de Juan. Esto es enseñanza pura. Esto es vida que cada uno debe llevarse a sí mismo. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Óiganlo bien, a qué situación llegamos. Entonces preguntémonos qué hacemos después de que llegamos de la casa de oración a insultar, a criticar a nuestros semejantes. ¿En qué situación estamos? Hagamos conciencia en la oración. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Óiganlo bien. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.